Gloria a Dios, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchas bendiciones a todos ustedes, mis amados hermanos. Les saludamos en el amor de Cristo. Es una bendición siempre estar aquí en la casa del Señor. Amén. Muy bien, vamos a recibir la palabra de Dios. Aleluya. El día de hoy quiero compartirles un tema que tiene que ver con nuestra identidad como iglesia. Así que vamos a lecturar algunas porciones de la palabra de Dios para hablar acerca de por qué somos apostólicos. Amén. ¿Por qué somos apostólicos? Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia que nos habla acerca de esto. Muy bien, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 13, el verso 1. Vamos a leer hasta el verso 4, ¿ok? No te preocupes, si no me puedes seguir solamente con los textos bíblicos arriba, proyección, solo textos bíblicos nomás, ¿ya? Hechos capítulo 13, verso 1 al verso 4. Ya vamos a leer este pasaje de Hechos. Dice así la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Verso 4. Ellos entonces enviados, diga conmigo fuerte, enviados. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron hacia Lucia y ahí navegaron a Chipre. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por todo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables con tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda ayudarnos a entender estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Todos decimos amén, amén, amén. Muy bien. Tome su asiento. ¿Por qué somos apostólicos? Aquí, en este pasaje de la Biblia, vemos algo interesante. Vemos en este capítulo 13, dice la Biblia que en la iglesia que estaba en Antioquía, esta iglesia tenía algunos ministros, amén. Dice que tenían profetas y tenían maestros, amén, hermanos. Tenían profetas y tenían maestros. Se menciona algunos nombres: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén. Y dice la Biblia en el verso 2 que estos, ministrando al Señor, estaban ayunando, y el Espíritu Santo de Dios en ese ayuno les dice a ellos que aparten a dos hombres, a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo dice específicamente: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén, hermano. Miren lo que dice: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado, que los he llamado. En el verso 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos, ¿no? Pusieron las manos sobre ellos, amén. Y dice la Biblia: y los despidieron. Amén. Amén, hermanos. Entonces vemos aquí algo interesante. Y en el verso 4 dice la palabra, y no quiero que pierda esto, el verso 4, subráyelo, dice: enviados por el Espíritu Santo. De nuevo vamos a leer, dice: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo. Diga conmigo fuerte: enviados por el Espíritu Santo. Dile a la persona que está a tu lado: Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos.
Y descendieron, dice, a Seleucia, de ahí navegaron a Chipre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué somos apostólicos? Y vamos a tratar de responder a esta pregunta, porque como iglesia, nosotros somos una iglesia apostólica, porque creemos en los 5 ministerios, amén, según Efesios 4:11, que dentro de un momento vamos a leer. Creemos que hay 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Amén. Creemos en el ministerio quíntuple y creemos que hoy en día está vigente el ministerio apostólico. Ahora, la esencia de lo apostólico, y esto yo quiero que usted entienda, es ser enviado. Repito, la esencia de lo apostólico es ser enviado. Amén, hermanos. Es más, la palabra apóstol significa alguien que es enviado. Amén. En términos de pronto más sencillos para entender, es alguien que es enviado. Hay significados mayores, sí hay, amén, pero es alguien que es enviado. Amén, hermano. Entonces, la esencia de lo apostólico es ser enviado. Amén, hermanos. Y aquí vemos claramente, vemos en este pasaje de Hechos que Bernabé y que Saulo, amén, fueron enviados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo los llamó, los apartó para el ministerio. La iglesia recibió, hermanos, el mandato del Espíritu Santo de apartar a estos 2 hombres y confirmó el ministerio de estos hombres al poner la mano sobre ellos y enviarlos, amén, a que prediquen el evangelio del reino. Entonces dice el verso 4, entonces ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí yo quiero que usted tenga en cuenta esto, anótelo si es posible y tenga en cuenta esta palabra, enviado. Amén, hermano, diga conmigo fuerte, enviado. Muy bien, hermano. Entonces, esta verdad de ser enviados o esta realidad no puede existir, hermanos, sin la presencia o sin la vigencia del ministerio de un apóstol. O sea, tiene que haber un apóstol, tiene que haber la vigencia o la presencia de un apóstol para que seamos enviados. Y esto es lo que vamos a ver a través de la palabra de Dios. Un apóstol es un enviado. Diga conmigo fuerte, un apóstol es un enviado. Dile a la persona que está a tu lado, un apóstol es un enviado. Es una persona que realiza una comisión específica. Ese es un apóstol. Alguien que tiene una comisión específica. Diga conmigo fuerte, una comisión específica. Un apóstol es alguien que conlleva una delegación. Ha sido delegado para una tarea específica. Amén. Es un representante oficial en un lugar. Entonces, en el mundo romano, amén, en el mundo bíblico de esos tiempos, un apóstol era alguien que era enviado a una ciudad, una persona que tenía que ir a una ciudad para llevar un cargo, en este cargo una comisión específica, una tarea específica. Ahora, dentro de la iglesia, un apóstol es alguien que tiene una comisión específica, una delegación, es una representación oficial, porque es uno de los ministerios que se ve en Efesios capítulo 4, el verso 11, que vamos a ver dentro de un rato. Amén. Entonces, miren, la pregunta entonces es, ¿por qué somos apostólicos? Hemos dicho que la esencia de lo apostólico es ser enviados. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver varios pasajes que tienen que ver con esto. Pero respondamos esta pregunta. ¿Por qué somos apostólicos? Número 1, y vamos a ver aquí, y lo vamos a poner aquí para que usted pueda también anotarlo. Número 1, somos apostólicos porque creemos en el espíritu apostólico que Dios siempre ha movido. Amén. Dios siempre está enviando. A través de las épocas, Dios ha enviado. Y vamos a ver eso a través de la palabra. Hay un espíritu apostólico de enviar, enviar, enviar. Escúcheme. Miren, cuando vemos en la Biblia, Dios es un Dios que envía.
Dígale a la persona que está a tu lado: Dios siempre envía. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre está comisionando a hombres para enviarlos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A través de la historia vemos que Él envió profetas. Amén, hermanos. Él envió profetas. Dios ha enviado profetas. En el Antiguo Testamento vemos a muchos profetas siendo enviados por Dios. También vemos en la palabra de Dios que Dios envía obreros a su viña. Amén, hermanos. Dios envía obreros. Diga conmigo: Dios envía obreros. Pero también vemos en la palabra de Dios que Dios envía a su Hijo, a Jesús. Amén. A su Hijo, dice la palabra de Dios, Hijo unigénito. Amén. Entonces, Dios siempre es un Dios que envía. Diga conmigo fuerte, esto tenemos que tener bien claro, porque lo apostólico tiene que ver con ser enviado. Amén, hermanos. Entonces, hay ese orden. En lo apostólico hay ese orden de ser enviados. En lo apostólico no hay autoenviados. Escúcheme, en lo apostólico no hay autoenviados. Me envío yo solo. No, Dios envía. Amén, hermanos. Entonces, Dios es un Dios que envía. Entonces, esto es muy importante. Miren, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Cuando vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, Jesús, hermanos, Jesús es el gran apóstol enviado por el Padre Celestial. Amén. Jesús es el gran apóstol enviado por el Padre Celestial. Miren lo que dice Hechos capítulo 3, verso 26. Hechos capítulo 3, verso 26. Si usted tiene su Biblia a la mano, léalo conmigo. O si no, aquí lo va a leer en la pantalla. Hechos 3, 26, ¿qué dice? Y vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, ¿qué dice? Lo envió. Diga conmigo: lo envió. Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Diga conmigo fuerte: Jesús es el enviado del Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús es el enviado del Padre. Entonces, mire, vemos aquí en este pasaje que nos dice que Jesús fue enviado. El Padre envió a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 1, Hebreos capítulo 3, verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Miren lo que dice: considerad al apóstol. Diga conmigo fuerte: al apóstol. Dice: al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es ese apóstol? Ahí lo dice: Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hablamos de lo apostólico, hablamos de ser enviados. Le repito, cuando hablamos de lo apostólico es ser enviados. Amén, hermanos. Entonces, usted y yo tenemos que entender esto. A lo apostólico, la esencia de lo apostólico es ser enviados, es ser comisionados, es ser delegados, hermano. Entonces, en lo apostólico, hermanos, nosotros no nos movemos por nuestra propia cuenta. En lo apostólico, hermanos, hay una línea de autoridad donde somos enviados, somos delegados, somos comisionados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces, aquí claramente vemos entonces que Dios es un Dios que envía. Y vemos en este pasaje que Jesús es el gran apóstol que fue enviado por el Padre Celestial. Y dice aquí que Jesús fue enviado para que tú y yo seamos bendecidos. Vamos, dile a la persona que está a tu lado: el Padre envió a Jesús para que seas bendecido. ¿Cuántos tienen a Jesús? ¿Cuántos tienen a Jesús en su vida? Vamos a darle fuertes palmas al Señor. Aleluya. Él es el gran apóstol. Amén. Él es el gran apóstol, hermano. Él es el apóstol de apóstoles. Aleluya. Entonces,
Jesús es el gran apóstol, fue enviado por el Padre. Pero también vemos que Jesús formó y envió a sus discípulos. Ojo, Jesús va a formar a sus discípulos cuando Él estuvo en esta tierra. Forma a sus discípulos y también los envía como apóstoles. Miren, vamos a Mateo capítulo 10, verso 5. Mateo capítulo 10, verso 5. Dice la Biblia, a estos 12, ¿cuántos son? Diga conmigo fuerte, 12. Mírale a la persona que está a tu lado, dígale 12. Dígale, nunca te olvides de este número, dile. 12. ¿Cuántos son? 12. ¿Cuántos son los apóstoles de Jesús? 12. Dice aquí, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entréis. Ahora vamos al verso 16. Dice, he aquí, yo os envío. ¿Cómo lo dijo Jesús? Yo os envío. ¿Amén o no amén? Jesús forma a sus discípulos y los envía. Amén, hermano. Porque en lo apostólico la esencia es enviar. Así que dile a la persona que está a tu lado, prepárate, porque tú también vas a ser enviado. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces, claramente dice aquí que Jesús tuvo 12 de sus discípulos que los preparó. Aquí vemos, solo en este verso lo vemos, pero también hay otros pasajes que nos hablan acerca de los 12 que Jesús llamó. Amén, hermanos, que fueron sus discípulos y llegaron a ser sus apóstoles, aquellos que fueron enviados por Jesús. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio del lobo, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora vamos a Lucas capítulo 10 verso 1. Vamos a leer varios pasajes. Lucas capítulo 10 verso 1. Miren lo que dice. Después de estas cosas designó el Señor también, ahora, ¿a cuánto? Diga conmigo 70. Diga conmigo 12, 70. Primero tenía 12. Amén. Los 12 discípulos de Jesús que fueron enviados como apóstoles, pero no eran los únicos. Los únicos discípulos de Jesús no eran los 12, sino que habían otros discípulos más de Jesús que dice la Biblia aquí que eran 70. Amén. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. ¿Qué dice? ¿Cuál es la estrategia aquí? De 2 en 2. Aleluya, gloria a Dios. Los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Diga conmigo fuerte, lo apostólico es ser enviado. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí vemos estrategias. En lo apostólico, hermano, es ser enviado. Uno tiene que esperar ser enviado. Y cuando es enviado hay estrategias. Hermano, acá hay grupos de 12, grupos de 70. Y esos 70 fueron enviados como llaneros solitarios uno por uno. De 2 en 2. Amén, hermanos. De 2 en 2. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces fueron enviados de 2 en 2 delante de Jesús, ¿no? A todas las ciudades. Antes que llegue Jesús a esas ciudades, Jesús envía de 2 en 2 de este grupo de 70 discípulos para que ellos vayan delante de él. Muy bien, hermanos. Entonces vemos aquí que el Padre envía a Jesús como el gran apóstol. Jesús es enviado aquí a la tierra y él forma a sus discípulos y también los envía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? También los envía. Pero también el Espíritu Santo es enviado. En el libro de Juan capítulo 14 verso 26, Juan capítulo 14 verso 26, gloria a Dios. Juan capítulo 14 el verso 26 dice, mas el Consolador, el Paracletos, ¿no?
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, diga conmigo, enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo también fue enviado. El Padre envía a Jesús. Amén. Jesús fue un enviado. El Espíritu Santo también es. Entonces, la esencia de lo apostólico es ser enviado. Dile a la persona que está a tu lado, no te muevas si no te envían. Tienes que ser enviado, dile. Aleluya. Hay un orden, ser enviados. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay un orden. Entonces, el Espíritu Santo es enviado. Aquí dice claramente que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, dijo Jesús, en mi nombre, ¿no? En representación de Jesús. Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas capítulo 4, verso 6. ¿Qué dice ahí? A ver. Y por cuanto sois hijos, levante la mano todos los hijos de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Dice, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién? Al Espíritu. Hablando del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, mira, el Espíritu Santo también es enviado. El Padre envía. El Hijo es enviado y también envía. El Espíritu Santo es enviado, pero también el Espíritu Santo envía, comisiona, delega. Vamos a verlo. Hechos capítulo 13, verso 4. Ellos entonces, miren lo que dice, verso 4. Ellos entonces, enviados ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, la esencia de lo apostólico. ¿Por qué le estoy compartiendo eso? Porque nosotros somos una iglesia apostólica. Y la identidad de una iglesia apostólica es ser enviados. Amén. Si estamos aquí en esta zona, en este lugar, es porque tenemos el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es muy importante. El Padre, cuando hablamos de Dios, Dios como Padre, siempre envía. Envió al Hijo, envió al Espíritu Santo. El Hijo envía, el Espíritu Santo también envía. Y la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, ojo, diga conmigo, la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. ¿Quién guía a la iglesia? A ver, díganlo todos porque si no, no me van a convencer. ¿Quién guía a la iglesia? El Espíritu Santo. Ahora diga conmigo, la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo envía. Amén, hermano. La iglesia que es enviada por el Espíritu Santo, la iglesia que guía, el Espíritu Santo que guía a la iglesia, envía. Y eso lo vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 14. Dice, mira, cuando los apóstoles que estaban ¿en dónde? En Jerusalén. Amén. Recordemos algo. La iglesia, recordemos, si usted ha leído Hechos capítulo 1, verso 8, le dice, recibiréis poder, Hechos 1, 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Repita conmigo, Hechos 1:8. Diga conmigo fuerte, Hechos 1:8. Ahí el Señor Jesús le dice, ustedes van a recibir poder. ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando? A los discípulos. Le dice, ustedes van a recibir poder. No se vayan, no salgan de este lugar. Primero reciban el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y le dice, y ahí
me seréis testigos eficaces, empoderados. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, te pregunto, escúchame, si has leído ese texto bíblico y te lo he repetido como 2 o 3 veces en esta noche, ¿dónde es el epicentro de la primera iglesia donde se derramó el Espíritu Santo? ¿Dónde? Jerusalén. En Jerusalén, podríamos decirlo de esta manera, en Jerusalén se fundó la primera iglesia cristiana. Podríamos llamarlo de esa manera. Amén. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero escúchenme, Hechos capítulo 8, capítulo 1, reciben el poder y comienza un avivamiento tremendo en Jerusalén. Pero mire cuántos capítulos tuvieron que esperar. Recibiréis poder para que sean testigos. ¿Dónde? Jerusalén. Después, ¿dónde? Judea. Hechos capítulo 1 estaban en Jerusalén. Hechos capítulo 2 estaban en Jerusalén. Hechos capítulo 3 estaban en Jerusalén. No querían moverse porque todo estaba lindo. Hechos capítulo 4 seguían en Jerusalén. Hechos capítulo 5 seguían en Jerusalén. Qué tercos, ¿verdad? Porque el Señor lo ha dicho, van a recibir poder y tienen que ser testigos en Jerusalén, después en Judea, después más allá en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos en el capítulo 5 seguían en Jerusalén. Dile a la persona que está a tu lado, no te quedes en tu mismo lugar si el Señor te ha enviado. Capítulo 6, capítulo 7. Llegamos al capítulo 8. Y en el capítulo 8 algo sucede. Comienza la persecución. Entonces estos que se habían quedado en Jerusalén, que no se querían mover porque todo estaba lindo y precioso, la unción, la presencia linda, nadie quería dejar Jerusalén, todo estaba lindo ahí en Jerusalén. Se entregaban 3,000, se entregaban 5,000, comían juntos todos los días, estaban en las oraciones, partían el pan juntos, amén, predicaban en Jerusalén, pero nadie se quería mover de Jerusalén. Como nadie quería moverse de Jerusalén, viene la persecución. Y ahí, cuando llegó la persecución, comenzaron a salir a Judea, a Samaria. Así que dile a la persona que está a tu lado, si eres enviado, no esperes la persecución. ¿Aló? Aleluya. Ya, a ver, y en el verso 14, ahí dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, mira, oyeron que en Samaria había recibido la palabra, recibieron la palabra recién en el capítulo 8 en Samaria, ¿qué hicieron? Enviaron a 2 apóstoles. ¿A quién? A Pedro y a Juan. O sea, la iglesia guiada por el Espíritu Santo también envía. Diga conmigo fuerte, de nuevo dígalo. La iglesia que es guiada por el Espíritu Santo envía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo apostólico, la esencia de lo apostólico es ser enviados. El Padre envía profetas, envía a su viña, obreros a su viña. El Padre envía apóstoles, envió a Jesús como el gran apóstol, envió al Espíritu Santo. Jesús, el gran apóstol, envía también, llama discípulos y envía apóstoles. El Espíritu Santo también envía. La iglesia guiada por el Espíritu Santo también envía. Entonces, eso es la esencia de lo apostólico, ser enviados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Hechos capítulo 15, verso 22. Verso 22. Miren lo que dice aquí. Entonces, dice la Biblia, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia
elegir de entre ellos varones y enviarlos ¿a dónde? Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que también, hermanos, aquí los apóstoles y los ancianos, dice con toda la iglesia, o sea, la iglesia que está guiada por el Espíritu Santo, siempre va a enviar, porque esa es la esencia de lo apostólico, el enviar. Entonces, hermano, vemos muchos pasajes más. O sea, cuando hay una iglesia apostólica, también hay un apóstol. El apóstol de la casa envía también equipos apostólicos. Y miren lo que dice la Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 2. Miren lo que dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 2. Dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, el apóstol de la casa también envía equipos apostólicos. ¿Por qué? Porque la esencia de la iglesia apostólica, la esencia de lo apostólico es enviar. Hay un movimiento, hermano. Entran a la iglesia, son discipulados en el reino de Dios. ¿Para qué? Para ser comisionados y ser enviados como equipos apostólicos. O sea, dile a la persona que está a tu lado, mírale a la persona que está a tu lado y dile: no te acostumbres a esa silla. Amén. No te acostumbres a esa silla. Porque hay iglesias, hermanos, hay iglesias cristianas donde los creyentes pasan años y años calentando el mismo asiento. Dile a la persona que está a tu lado: tú no estás aquí. Vamos, dile, tú no estás aquí para calentar el asiento. Prepárate, dile, porque estás en una iglesia apostólica. También vas a ser enviado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Esta es una iglesia apostólica y nos estamos preparando para ser enviados como equipos apostólicos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces, vemos claramente, hermanos, que aquí dice: y enviamos a Timoteo. Amén. ¿Para qué? Para que vaya a ese lugar, para que pueda confirmar y exhortar sobre vuestra fe. Ahora, Filipenses capítulo 2, el verso 19, dice: espero en el Señor Jesús enviar, otra vez la palabra enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Verso 25: mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Atención con esa palabra mensajero, porque cuando se toca la palabra mensajero en un hombre de Dios, se refiere también a un apóstol. Dice: y ministrador de mis necesidades. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo, como apóstol, siempre estaba enviando personas y equipos apostólicos. Entonces, hermanos, ¿por qué somos una iglesia apostólica? Porque creemos en el espíritu apostólico que Dios siempre se ha movido. Dios siempre se ha movido en una iglesia apostólica enviando. Dios es apostólico, por eso envía. Jesús es el apóstol por excelencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Número 2, vamos a avanzar, hermano, vamos a avanzar por el tiempo, tenemos unos minutos más. Somos apostólicos porque creemos, hermanos, en la vigencia del ministerio apostólico. Repito, somos apostólicos, somos una iglesia apostólica porque creemos que está en vigencia el ministerio apostólico.
En Efesios capítulo 4, verso 11, dice la Biblia, y Él, ojo aquí con esa palabra, Él, ¿a quién se refiere? Se refiere a Jesús, el Señor Jesús. Dice, y Él mismo constituyó. Ahora, esa palabra constituyó, ojo aquí, en nuestro idioma está en un término, está en pasado, pero en realidad en el idioma original no se refiere, hermano, a que en el pasado Él constituyó, sino que Él sigue constituyendo, sigue levantando, sigue comisionando a hombres y a mujeres para que lleven a cabo el ministerio quíntuple: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios. Haga así con su mano, con su manito así, hágame así. Diga conmigo, son 5, pastor. Dale los 5, dale a la mano a la persona que está a tu lado, dame los 5, dile, vamos. Dame los 5. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga conmigo, son 5, diga. ¿Cuáles son? Son 5. No son 3. No son 2. Son 5 ministerios. No son 6 ni 7, hermano. Hablando de ministerios que Jesús ha constituido. 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aleluya. ¿Y dónde está eso, pastor? Efesios capítulo 4, verso 11. Entonces, yo no entiendo por qué hay congregaciones y hay iglesias que no leen los 2 primeros y solo dicen, no, hoy en día solamente hay evangelistas, pastores y maestros. Y niegan la vigencia de profetas. Dicen, no hay profetas hoy en día. Niegan la vigencia de los apóstoles y dicen, no, ya no hay apóstoles. Pero la Biblia me dice que Jesús constituyó y sigue constituyendo, sigue delegando, hermano, sigue comisionando a hombres y mujeres para que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿por qué somos apostólicos? Porque creemos en la vigencia de apóstoles. Yo creo, y la iglesia, dentro de nuestra doctrina apostólica, creemos que todavía hay apóstoles hoy en día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces, aquí la gran pregunta, ¿no? Porque siempre esta pregunta nos hacen, a mí me lo han hecho muchas veces. ¿Cómo que está vigente el ministerio apostólico? Hay una iglesia tradicional, una iglesia histórica, evangélica. Ojo aquí, hermano. Muchas veces, hermanos, leemos la Biblia con una mentalidad evangélica. Y cuando leemos la Biblia con una mentalidad evangélica, no estamos viendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos han enseñado evangélicamente que no hay apóstoles, que no hay profetas. Entonces, cuando en mi mente está esa enseñanza estructurada, y yo también tenía esa mentalidad estructurada por años. Yo estudié en un seminario bíblico donde era netamente pentecostés hasta los huesos, hermano. Ahí la gente decía, vamos a morir pentecostales hasta los huesos. Así que no creíamos en apóstoles ni en profetas. Yo era el número 1, hermano, en bombardear a los apóstoles y profetas. Hasta que un día leí en la palabra de Dios que el ministerio apostólico está vigente. Dios no ha acabado, no ha terminado, no ha cesado, no ha parado lo apostólico. Dios sigue levantando apóstoles. Pero ¿cuál es el problema? Escúcheme, ¿cuál es el problema? Existe una iglesia tradicional, la iglesia evangélica tradicional, la iglesia
que de pronto con esa tradición pentecostal, cuando se habla del ministerio apostólico, ellos dicen, no, Manancancho, no está vigente el ministerio apostólico hoy. Ellos dicen, lo apostólico no existe hoy. Entonces, como iglesia apostólica, ¿qué respondemos? ¿Qué decimos? Peor si no leemos Biblia, hermanos. ¿Qué decimos? Porque la gente, hermano, cuando usted sale de aquí de la iglesia, si usted no lee la Biblia, hermano, usted va a caer como presa fácil, porque te van a decir, no, tu pastor te engañó. Solamente hubieron ¿cuántos apóstoles? 12, dicen ellos, no hay más. Jesús solamente levantó 12 apóstoles. Los demás son falsos, dicen ellos. Pero no es así. Porque cuando usted va a la palabra de Dios, vamos a ver claramente que el ministerio apostólico sigue vigente. O sea, escuchar tradiciones evangélicas, escuchar a una iglesia tradicional que te diga, no existen apóstoles hoy en día, y si caemos en ese juego, también vamos a llegar a pensar como ellos. Por eso, como pastor le enseñamos la palabra de Dios, y vamos a ver ahorita, ¿por qué hay una iglesia evangélica hoy en día que niega lo apostólico? ¿Por qué hay una iglesia que niega lo apostólico? Por la tradición evangélica. ¿Por qué digo tradición? Porque así le enseñó el pastor que tuvieron. Y este pastor recibió la enseñanza de su otro pastor que recibió. Y esto lo recibió de un americano, posiblemente un misionero que llegó al Perú y aprendió la Biblia, claro, en su país. Y llegó aquí a enseñar y dijo, no existe lo apostólico, solamente hay 3 ministerios: pastor, evangelista y maestro. Y eso se quedó como una tradición dentro de la iglesia evangélica. Y como somos una iglesia apostólica, lo apostólico rompe la tradición, quiebra lo tradicional. Lo apostólico quiebra toda tradición evangélica, porque somos una iglesia apostólica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces, los que niegan lo apostólico o los que niegan el ministerio apostólico, ellos dicen que ya se detuvo, ya paró el ministerio de apóstol cuando Jesús murió y ascendió a los cielos. O sea, la enseñanza de la iglesia tradicional, de la iglesia evangélica tradicional, es que cuando Jesús murió y ascendió a los cielos, acabó lo apostólico. Él ya no levantó más apóstoles. Amén. Así dice la iglesia tradicional. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que ya acabó lo apostólico? ¿Será que cuando Jesús se fue al cielo ya no hubieron más apóstoles que solamente los 12 que Él levantó? Ahora lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de apostólico, hermanos, vamos a ver a través de la palabra de Dios que hubieron otros apóstoles aparte de los 12 que Jesús levantó. Escúcheme, hermano. Cuando a mí me preguntan, pastor, ¿por qué usted cree en los apóstoles si solamente hubieron 12 apóstoles? Yo le digo, es que tú no lees la Biblia. Y como tú no lees la Biblia, crees que solamente hubieron 12 apóstoles. Pero en la Biblia me hablan de otros apóstoles más. Y ahora lo vamos a ver. Quiero que me acompañe, hermano. Miren, en el libro de Hechos capítulo 14, verso 14, se nos muestra aquí a 2 apóstoles aparte de los 12 apóstoles de Jesús: Bernabé y Pablo. Bernabé también fue un apóstol. Pablo también fue apóstol, aparte de los 12. Ahora, escúcheme por favor, escúcheme para que pueda entender. Jesús muere, resucita y asciende a los cielos. ¿Qué pasó con Judas? ¿Se acuerda qué pasó con Judas? Se ahorcó. Entonces, como él se ahorcó, ¿cuántos apóstoles quedaban? 11. Alguien tenía que llenar ese vacío. Y en Hechos capítulo 6,
si no me equivoco, Hechos 6 o 4, escogen a un apóstol. Los apóstoles se reúnen, echan suerte y dicen, Matías va a ser el apóstol. Y escogen a un apóstol. Ahora, cuando uno lee la Biblia, la condición era, un apóstol tiene que ser alguien que ha visto a Jesús. Esa era la condición. Para que sea un apóstol, tiene que ser alguien que ha visto a Jesús. Entonces, Matías se eligió como apóstol porque él vio el ministerio de Jesús. Él vio a Jesús morir y él vio a Jesús ascender. O al menos tenía el conocimiento de esta realidad. Pero aquí vemos a otros apóstoles. Vemos a Bernabé y vemos a Saulo. Entonces aquí rompe un poquito la tradición evangélica que dice que solamente hubieron 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque vemos que aquí hay 2 apóstoles más. Dice la Biblia, cuando lo oyeron, ¿qué dice? Los apóstoles Bernabé y Pablo. Ahora, escúcheme, hermano, para que usted crea que realmente eso dice la Biblia, búsquelo en su Biblia y subráyelo o anótelo y lea, vuelva a casa y léalo. Porque puede ser que yo le esté tomando el pelo, ¿no? ¿O no? Puede ser que yo haya puesto aquí apóstol a propósito. Cuando usted dice, no, solamente hubieron 12 apóstoles. Seguro que el pastor le ha aumentado la palabra apóstol ahí. Anote el pasaje y vuelva a casa. Póngale interés a lo que estamos enseñándole en esta noche. Porque al usted ponerle interés a lo que estamos recibiendo en esta noche, usted va a entender, hermano, por qué somos una iglesia apostólica. Hubieron otros apóstoles aparte de los 12. Y aquí vemos a 2 apóstoles, Bernabé y Pablo. Aleluya. ¿Qué más? En Romanos 16:7 vemos 2 apóstoles más, Andrónico y Junias. Dice la Biblia, Romanos 16:7, saludad Andrónico y Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los, no dijo entre los cristianos, porque para ese tiempo ya se llamaban cristianos o discípulos, sino dijo entre los apóstoles, entre el grupo de apóstoles que había, estos 2 eran estimados. Otro apóstol, Gálatas 1:19, y Jacobo es el hermano de Jesús. ¿Usted sabía que Jesús tuvo hermanos? Jesús tuvo hermanos. Jacobo, uno de los hermanos de Jesús, que posiblemente creyó en Jesús cuando fue crucificado, porque antes no creía. Y aquí dice Gálatas 1:19, Pablo dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí hay otro apóstol. Aquí hay otro apóstol, hermanos. Amén. Entonces, esto es muy importante que usted tenga como conocimiento y aprenda. Hubieron otros apóstoles aparte de los 12. Los 12 no fueron los únicos, hubieron otros apóstoles. Sigamos leyendo. En Filipenses 2:25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Cuando se refiere a un hombre como mensajero, en este caso, en este pasaje, se refiere a un apóstol. Y Epafrodito era un apóstol y dice ministrador de mis necesidades. En 1 Corintios capítulo 4 versos 6 y verso 9 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. Miren lo que dice, como ejemplo en mí
y en Apolos, por amor de vosotros. Diga conmigo fuerte, Apolo. Miren lo que dice. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, ni sea que por causa de uno o envanezcáis unos con otros. Verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Verso 9. Porque según pienso, miren lo que dice Pablo, Dios nos exhibió a nosotros los apóstoles. Ahora, cuando Pablo dice Dios nos exhibió a nosotros los apóstoles, se refería a él y a Apolos, porque en el contexto Pablo está hablando de él y de Apolos. Cuando usted lee en el verso 6, Pablo dice: me he puesto como ejemplo a mí y a Apolos. Y por eso es que él dice en el verso 9: Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Apolos también era un apóstol. Primera de Tesalonicenses 1:1. Primera de Tesalonicenses. Aquí vemos a dos apóstoles más, tres vemos, ¿no? A Pablo, a Silvano y Timoteo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vamos al capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, verso 6. Dice: no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces aquí Pablo dice: podemos haber sido cargas como apóstoles. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo? Si usted lee el contexto que acabamos de leer, Pablo se estaba refiriendo a él, a Timoteo y a Silvano como apóstoles. Entonces, en la Biblia no solamente hubieron 12 apóstoles. Diga conmigo fuerte, diga conmigo fuerte. El Padre envía apóstoles. Vamos, diga conmigo fuerte. El apóstol del Padre es el Señor Jesús. Amén, hermanos. Porque Jesús fue enviado por el Padre. Amén. Ahora, el Espíritu Santo también fue enviado. Jesús dijo: yo me voy, pero vendrá el Espíritu Santo que os hará recordar. O sea, el Espíritu Santo también iba a ser enviado por el Padre en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo fue enviado. Entonces, usted tiene que entender esto. La esencia de lo apostólico es ser enviado. El Padre envía al gran apóstol, Jesús. Jesús llama a sus discípulos, los prepara, los comisiona y los envía como apóstoles. ¿Cuántos apóstoles fueron? 12 apóstoles. Después el Espíritu Santo es enviado. Viene el día de Pentecostés y todos reciben el poder del Espíritu Santo de Dios. Y a partir de ese momento comienza el Espíritu Santo a guiar la iglesia. Y a partir de ese momento, ahora el Espíritu Santo es el que llama y envía a los apóstoles de esta era. O sea, lo que estamos viendo aquí, que estos hombres que están aquí son los apóstoles del Espíritu Santo de Dios. El Padre envía, el Hijo envía y el Espíritu Santo envía. La confusión de la iglesia, de algunas iglesias, está en creer que solamente hubieron 12 apóstoles y que son los únicos. Claro, pero no están entendiendo esto. Si son 12 apóstoles que fueron enviados por Jesús, pero estos apóstoles que están aquí no son enviados por Jesús, sino son enviados por el Espíritu Santo.
Y los apóstoles que hoy en día hay, que estamos en la vigencia, estamos en la era del Espíritu Santo, son enviados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos le pueden dar fuertes palmas al Señor? Aleluya. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, y el siguiente es Tito, ¿verdad? Otro apóstol que también está en la Biblia es Tito. Lo que vemos aquí es que el ministerio apostólico todavía sigue vigente. Amén, hermanos. Todavía sigue vigente. Ahora, sí es claro que a través de la historia ha habido una persecución muy fuerte a la iglesia. Escúcheme, por favor. Ha habido una persecución fuerte a la iglesia. Amén. Entonces, en ese proceso de persecución a la iglesia, los ministerios, los dones, el mover del Espíritu Santo cesó por un tiempo. Por eso es que hay una época en la historia que se conoce como el momento de la oscuridad. ¿Por qué? Porque es el momento donde no hay mover del Espíritu Santo, no hay los dones del Espíritu Santo, no hay el mover de los ministerios. Pero a través de la historia se ha ido restaurando, hermanos. Miren, yo le voy a decir algo. ¿Cuántos tienen aquí? ¿Cuántos tienen aquí más de 40 años de estar en la iglesia cristiana? A ver, ¿alguien que tenga 40 años de ser cristianos? Creo que yo soy el único, ¿no? ¿Quién tiene 30 años de estar en la iglesia cristiana? 30 años, gloria a Dios, hermana. 40, estamos por ahí, hermana. Entonces, mira, hermana, usted se acuerda, ¿alguien más tiene 40 años de estar en la iglesia cristiana? A ver, ¿quién tiene 40 años de estar en la iglesia cristiana? ¿Alguien? ¿Nadie más, hermanos? Gloria a Dios. Entonces usted no ha vivido ese cambiazo, ¿no? Ahora lo voy a explicar. Algunos tal vez sí lo ha experimentado. A ver, hermano, antes, dentro de las iglesias, ¿se cantaban este tipo de alabanzas que hoy en día cantábamos, hermana? No se cantaban. ¿Qué se cantaban antes? Himnos o coros. ¿Cuántos han cantado himnos? Cuando la trompeta suene en aquel día final. Eso es un himno, creo, ¿no? Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor. Es un himno. Cerca de ti, Señor. Todos con nuestro himnario, ¿se acuerdan o no? Quiero morar. Las hermanas también, ¿no? Cerca de ti. Y los hermanos que tenían esa voz de Pavarotti, cerca de ti. Era tremendo, hermano, pero había una solemnidad y una reverencia. Escúcheme, había una solemnidad y una reverencia al cantar los himnos. El himnario era sagrado. Cristiano que no tenía Biblia y himnario no era cristiano. El cristiano que tenía que tener su Biblia, su himnario, así. Y cantábamos, ¿no? Esos himnos, los coros. ¿Se acuerdan esos coros, hermanos, que cantábamos? Esos coros de alabanza que cantamos ante años, mi hermano. Hay un coro que decía, ¿cómo es ese coro de las 10 vírgenes? ¿Cuál es ese coro de las 10 vírgenes? ¿Alguien ha cantado? ¿Cuántos saben? Hermano, ¿se acuerdan de ese coro de las 10 vírgenes? Ya se olvidó ya. Ya se olvidó. Pastor Álvarez, ¿se acuerdas? Ya se olvidó, dice, del CD ya pasó. Había un coro que se cantaba de las 10 vírgenes, hermanos, que cuando uno lo lee, lo ve de manera teológica, no está bien esa alabanza. Por ejemplo, los coros de antes, y a veces todavía lo cantaban, los coros de antes, y usted se debe acordar de este coro que todavía cantamos en la iglesia. Oh, ven conmigo, hermano, vamos a alabar. Oh, ven conmigo, hermano. Pregunta, ¿a quién estás alabando ahí? ¿A quién estás alabando ahí? ¿A quién estás alabando? Al hermano. Oh, ven conmigo, hermano. Ahora en un tipo de coro de hermandad, de social, pero no, es que por un tiempo pasó la iglesia por un tiempo de oscuridad,
donde aún las alabanzas, los coros, el himnario, claro que había himnarios que te llevaban coros y himnos que te llevaban a la presencia de Dios, pero muchos de esos coros tenían que ser reformados. O sea, vino la reforma de la alabanza y de la adoración. En esa reforma de la alabanza y de la adoración salen los famosos que hoy en día ya están dinosaurios: Marcos Witt, Marcos Barrientos, Danilo Montero ya es pastor, todos ellos son pastores, pero comienzan a enseñar sobre la adoración, sobre la alabanza. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la alabanza? O sea, hubo una reforma de la alabanza y de la adoración. Antes no se hablaba del Espíritu Santo, pero llegó un momento, hermanos, en Estados Unidos donde el Espíritu Santo descendió con poder y hubo una reforma de la iglesia. Esa iglesia que todo era, nadie se movía en la iglesia, nadie se reía en la iglesia, todos con cara de velorio. El Espíritu Santo desciende y todos son llenos del Espíritu Santo y se comienza a hablar del Espíritu Santo. Hubo una reforma en la iglesia hace años atrás, estamos hablando más de 100 años atrás. Después del Espíritu Santo hubo una reforma de los dones del Espíritu Santo. Nadie se hablaba de los dones del Espíritu Santo, pero se comienza a hablar en la iglesia de los dones del Espíritu Santo. Después hubo una reforma en la iglesia del área profética. Después del área apostólica, nuevamente se comienza a hablar de lo apostólico. Eso recién es por el año 1900. Esto, hermanos, es algo que Dios está trayendo para estos tiempos por una razón. Porque la iglesia cristiana, o la iglesia, vamos a decir la iglesia, no voy a decir la iglesia cristiana, la iglesia nació apostólica. Repito, la iglesia del Señor Jesucristo nació apostólico. Por esa razón somos apostólicos. O sea, el cumplimiento de la gran comisión se va a dar con el llamado apostólico que tiene la iglesia. Reconoce apóstoles y se mueve hasta llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Si la iglesia cristiana rechaza lo apostólico, no se va a poder mover en el llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso es necesario, yo oro a Dios para que Casa Apostólica Belén entienda la esencia de lo apostólico, el ser enviados. Usted está en esta casa preparándose, pero vuelvo a repetir, no se acostumbre a la silla donde está, porque va a llegar un momento, hermano, donde también tú vas a ser enviado a las buenas. Así que dile a la persona que está a tu lado, prefiere ir a las buenas, dile. Prefiere ir a las buenas. Conságrate, prepárate, entra a ayuno y oración. Ven a la casa de Dios. Anota los pasajes de la Biblia. Vaya estudiando. ¿Sabes por qué, hermano? Porque vas a ser enviado a las buenas o a las... ¿Estamos bien, hermano? Te voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes van a volver a sus pueblos en algún momento. Y cuando llegues a tu pueblo, te van a decir: ay, vienes de Lima, me he enterado que eres cristiana, predica aquí en la iglesia. Chachao, te va a temblar el pelo, se te va a caer el moño, se te va a caer. Cuidado, agárrate la falda. Cuidado. Yo voy a... No. Somos una iglesia apostólica. Y usted está aquí preparándose, capacitándose. Cada vez que venga usted a la iglesia, usted se está preparando, usted se está capacitando, usted está recibiendo del Señor. Por eso anote estos pasajes de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Anote los pasajes de la palabra de Dios y dígale a la gente: la iglesia nació siendo apostólica, y la iglesia apostólica es la iglesia que un día verá venir a Jesucristo en las nubes para ser arrebatada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le pueden dar fuertes palmas al Señor, hermanos? Aleluya.
Bueno, esta no va a ser la única noche que hablemos de este tema, así que nos vamos a poner de pie, ahí lo vamos a dejar, ya es tiempo de acabar. Póngase de pie. Padre amado, te damos gracias por todo. Señor, oramos por Casa Apostólica Belén, tu iglesia, Señor, y la iglesia que tú has levantado en este lugar. Una iglesia, Señor amado, con un llamado apostólico. Desde su nacimiento, Señor, tú llamaste a esta iglesia, Señor, le pusiste nombre Belén, Casa del Pan. Tú le pusiste nombre a esta iglesia, a esta congregación. Le diste una identidad, le diste un nombre, Casa del Pan. Esta será una casa donde haya alimento. Señor, esta iglesia nació como una iglesia apostólica, por alguien que fue enviado, por alguien que recibió el llamado, la comisión de ser enviado a este lugar, Señor, y se movió en lo apostólico, abrió brecha, mientras otros, Señor, tal vez no quisieron venir. Se abrió brecha, se abrió camino, se levantó esta obra, Señor, y tú trajiste tu palabra profética. Tú dijiste: yo traeré de diferentes lugares a esta casa, los traeré del norte, del sur, del este, los traeré y se congregarán en este lugar. Tú lo dijiste, Señor, hablaste proféticamente, Señor, y mostraste en visión que aquí se iban a preparar, que aquí iban a recibir tu palabra, que aquí iban a recibir alimento, no solamente para crecer espiritualmente, sino también para ser sanos emocionalmente, sanos físicamente, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que lo apostólico se mueva en este tiempo con poder, para que lo apostólico se mueva con poder en este tiempo en tu casa. Señor, te damos gracias por todo. Gracias por tu presencia. Señor, levantamos nuestras manos. Levante su mano conmigo y diga: Señor, yo creo, esta es una iglesia apostólica. Recibimos lo apostólico, recibimos la enseñanza apostólica, recibimos la unción apostólica, recibimos la gracia apostólica, recibimos tu presencia, Señor, para movernos, Señor, según el diseño para la iglesia, según el diseño que tú tienes para esta casa. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, decimos amén. Vamos a darle fuertes palmas al Señor. Aleluya, aleluya. Que Dios me los bendiga, hermano. Tome sus asientos.